Una vez que vimos el tema de momento de fuerza o torque, ahora sí ya nos podemos introducir a la segunda condición de equilibrio. Vimos que para que un sistema, una estructura esté en equilibrio debe de cumplir con una primera condición y ya hablamos acerca de ello. Bueno, para que un sistema realmente se encuentre en equilibrio, cualquier efecto rotacional que pueda existir en ese sistema debe ser nulo. En otras palabras, no deben de presentarse momentos resultantes. Y de esto es lo que nos habla la segunda condición. Por lo tanto, esta segunda condición de equilibrio está relacionada totalmente con los movimientos de rotación, así como la primera condición estaba relacionada con los movimientos de traslación. Entonces, ya definiendo de una manera más precisa la segunda condición de equilibrio, esta se da cuando la suma algebraica de todos los momentos con respecto a cualquier eje rotacional es igual a cero. Matemáticamente, ¿cómo lo expresamos? Bueno, decimos que la suma de todos los momentos que se puedan presentar en un sistema es igual a cero. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra segunda condición de equilibrio. ¿Ok? Recordemos que la primera condición nos hablaba que la suma de las fuerzas que se aplican en un sistema deben de ser cero. Ahora estamos hablando de que la suma de todos los momentos que puedan haber en un sistema debe de ser cero para cumplir con esta segunda condición. Cumpliéndose ambas condiciones, entonces podemos hablar que el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver que dentro de toda la aplicación de fuerzas que hay dentro de un sistema, vamos a estar introduciendo un término nuevo que se llaman fuerzas de reacción. Esas fuerzas de reacción se refieren a las que son producidas por los apoyos. ¿Apoyos de qué? Bueno, de una viga, de una tabla, de algún eje. Algún eje siempre va a tener apoyos. Entonces, las fuerzas que produzcan esos apoyos se le llaman fuerzas de reacción. Es un concepto que vamos a estar aplicando a partir de ahora para ir entendiendo y poder resolver ejercicios de este tema. Y es lo que vamos a realizar a continuación. También debemos de considerar que de todas las fuerzas que se puedan estar aplicando en el sistema, siempre vamos a elegir una de ellas como eje de rotación. Y generalmente esas fuerzas elegidas son esas fuerzas de reacción, esas fuerzas de apoyo. Entonces, ya introduciéndonos con esto, ahora sí vamos a dar lugar a explicar un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio sobre la segunda condición de equilibrio. Este nos dice, una viga uniforme de 400 newtons de peso se encuentra apoyada en dos soportes y a su vez sostiene a dos niños de 450 y 300 newtons respectivamente. Determinar las reacciones en los apoyos A y B. Entonces, nos dan estas figuras donde tenemos que, en la primera está representado, ¿no? Dice que hay una viga, que sería esta línea verde, una viga que tiene un peso de 400 newtons. Dice que sobre esa viga hay apoyada, hay dos niños, sostiene a dos niños, uno tiene un peso de 450 newtons y otro de 300 newtons. Y está apoyada en dos soportes, que serían A y B. ¿Ok? Dice determinar las reacciones en los apoyos. O sea, ¿qué reacción, qué fuerza de reacción producen estos dos apoyos, A y B? No los conocemos, es los que nos piden, ¿no? Nos piden encontrar ese valor de esas fuerzas. Y nos dan las distancias que hay con respecto a los niños, a los apoyos. Y ahora vemos en esta otra parte de acá la representación del diagrama de cuerpo libre, del cual vamos a seguir haciendo uso. Vemos donde ya nada más visualizamos las fuerzas representadas como vectores. Tenemos estas dos fuerzas que son los pesos de los niños y que sabemos que el peso siempre va hacia abajo. Tenemos el peso de la viga, igual como es un peso va hacia abajo y es de 400 newtons. Y tenemos las dos fuerzas de reacción producidas por estos apoyos llamados A y B. En total, entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas.
Hay 5 fuerzas actuando sobre esa viga, ¿ok? Sobre este sistema. Y vemos las distancias. Aquí teníamos que la fuerza que produce el peso de este niño con respecto al apoyo A hay 5 metros, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Luego tenemos que el apoyo A con respecto al otro niño hay una distancia de 7 metros. ¿Ok? Que sería todo esto de aquí hasta acá, son los 7 metros. Ahorita lo tenemos dividido. Ahorita vamos a ver por qué. Y de ahí de la fuerza peso del segundo niño con respecto al apoyo B, son los 4 metros. Y de ahí tenemos el apoyo B con respecto al punto final de la viga, otros 4 metros. ¿Ok? Bueno, aquí como supimos qué distancia, porque aquí no nos da esta figura, cómo supimos que del apoyo A hasta el B sabíamos que era 7 metros, pero ¿cómo saber exactamente qué distancia había entre A y el peso de la viga? Bueno, vamos a considerar algo que vamos a conocer como centro de gravedad. Cualquier objeto, si recuerdan ustedes cuando veíamos los dos tenedores con los palillos, les decía que había que buscar un punto tal para que el palillo sostuviera todo el sistema. Bueno, ese punto es lo que conocemos como centro de gravedad del sistema. Y se tiene que localizar ese centro de gravedad para decir que ahí todo el sistema está en equilibrio. ¿Ok? Entonces vamos a tomar que el centro de gravedad de esa viga está justo en el centro. ¿Ok? Entonces, si buscamos y encontramos aquí cuántas distancias hay desde que inicia el extremo de la viga hasta el otro extremo y contamos, son 20 metros. Entonces, ¿cuál sería la mitad? 10 metros. Entonces, si localizamos el centro de gravedad de la viga y ponemos ahí el peso, localizado el vector peso, entonces va a ser a la mitad, que serían justo a los 10 metros. Por eso entonces sabemos que del apoyo A la fuerza peso de la viga hay 5 metros, ¿no? Los otros 10 metros están en el otro extremo. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad lo estamos poniendo exactamente a la mitad. Bien, entonces ya teniendo todos estos datos, ahora sí vamos a proceder a hacer nuestro ejercicio, que es encontrar, dice, las reacciones, el valor de las reacciones en los apoyos A y B, es decir, cuánto valen esas fuerzas de reacción. Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar todo lo que nos dice el ejercicio para tener espacio. Bien. Ok. ¿Qué necesitamos hacer para resolver este ejercicio? Bueno, aquí se van a aplicar las dos condiciones de equilibrio. La primera y la segunda. La primera, recordemos, ¿qué nos decía la primera? Que dice que todas las sumatorias de las fuerzas en X debe ser 0 y toda la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser 0. ¿Y qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Bueno, nos habla que la sumatoria de todos los momentos debe de ser 0. Entonces vamos a utilizar ambas condiciones de equilibrio. Empecemos con la primera. Nos dice que las sumatorias de las fuerzas en X y Y debe ser 0. Entonces empezamos a analizar, vamos a analizar y a obtener ecuaciones. Las dos ecuaciones para encontrar las fuerzas y igualarlas a 0. En X, si observamos de manera visual lo que tenemos aquí, ya podemos entender y comprender que toda fuerza en X está en 0. ¿Por qué? Porque las fuerzas están exactamente en un eje. ¿Cuál eje es ese eje? Sobre el eje vertical, sobre Y. Entonces, al estar exactamente sobre Y, ya sabemos que entonces en X no hay ningún valor. Entonces, ya no necesitamos nosotros encontrar esta parte porque ya sabemos que efectivamente todo es 0. Entonces, nos vamos mejor directamente a encontrar y a obtener la ecuación en Y. Entonces vamos a obtener la ecuación, dice que la sumatoria de todas las fuerzas, vamos a encontrar todos los componentes Y de estas fuerzas y las vamos a igualar a 0. Entonces procedemos a hacer eso. Vamos a ir analizando fuerza por fuerza. Tenemos entonces W1, que sería W1Y. ¿Ok? Esa es la primera fuerza. Se va a sumar
el componente Y de la otra fuerza, que sería, bueno, vamos a ir en orden, sería A. Entonces, ¿qué sería? AY. ¿Ok? Se le va a sumar la tercera fuerza, que sería WB, que es el peso de la viga. Se le va a sumar el componente Y de W2, sería más W2Y. Y por último se le va a sumar el componente Y de B, y sería más BY. Y todo eso debe estar igualado a 0. Entonces aquí están todas las fuerzas que se van a sumar, todos los componentes Y se van a sumar y van a ser 0. ¿Ok? Pero vamos a ir identificando los signos. Recuerden que son importantes los signos de las fuerzas. Entonces veamos primero el componente Y del peso 1. Pues vemos que su sentido es hacia abajo, entonces por lo tanto el signo de debe ser negativo. El de A vemos que está yendo hacia arriba, entonces debe ser positivo, está bien. La peso de la viga está hacia abajo, entonces su sentido debe ser negativo. ¿Ok? Entonces aquí de una vez ya sabemos que esto va a estar negativo, va a ser negativo porque el peso va hacia abajo. Vamos con W2, su componente Y está yendo hacia abajo, entonces esta también va a ser negativo. Y por último el componente Y de B está hacia arriba, entonces va a ser positivo, ¿no? E igual a 0. Bueno, ya tenemos la ecuación, vamos a sustituir valores. Ya sabemos que para encontrar el componente Y es necesario aplicar la fórmula que nos dice que sería el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Pero repetimos, podemos omitir esa parte porque ya sabemos que cuando el componente, la fuerza, perdón, está exactamente sobre el eje, sobre uno de los ejes, en uno va a ser 0 y en el otro va a tomar el valor de la misma fuerza. Entonces ya sabemos que en X, cada uno de estos, los componentes X es en 0, y entonces en Y, ¿qué valor va a tomar? Pues el valor de la misma fuerza. Y entonces ya es necesario aplicar la fórmula. Ya sabemos que W1Y vale 450, aquí puse metros, perdón, no son metros, son newtons. ¿Ok? Entonces va a valer aquí 450 newtons. Entonces aquí sería menos 450 newtons. ¿Ok? El siguiente componente Y no lo sabemos, no lo conocemos hasta este momento, pero sabemos que va a tomar el valor de lo que valga A. Entonces lo vamos a dejar representado. Ya sabemos que es positivo, entonces aquí va a ser más A, porque es el valor que toma el componente Y, el valor de A. No lo sabemos, lo dejamos expresado. Vamos con el tercer vector, WB. Vale 400 newtons y ya sabemos que es negativo y el componente Y toma el valor del vector de la fuerza. Entonces aquí sería, ya resolviendo esta parte, más por menos es menos, entonces va a quedar menos 400 newtons. Vamos con W2Y, ya sabemos que va a tomar el valor del vector, que son 300 newtons, entonces va a valer 300 newtons. Igual resolvemos esto, más por menos es menos, y va a ser menos 300 newtons. Y por último, BY va a tomar el valor de lo que valga B, que en este momento no lo conocemos, entonces nada más lo dejamos expresado y sabemos que es positivo. Entonces es más B, y todo eso es igual a 0. ¿Ok? Bueno, ahorita lo que ya podemos hacer es reducir la ecuación haciendo la suma de lo que podemos hacer y seguir dejando expresado lo que desconocemos. Entonces, en este caso vamos a dejar que es A más B, son los valores que no conocemos. Y hacemos, en este caso, la suma, porque va a ser una suma, ¿por qué? Porque son signos iguales. Entonces hacemos una suma de estos tres valores, sabemos que va a quedar negativo porque los tres tienen ese signo. Entonces sumamos, ¿no? Serían 450 más 400, serían 850, y 850 más 300 serían 1150. ¿Ok? Entonces, y negativo, 1150 newtons. Todo eso es igual a 0.
¿Ok? Y ya tenemos nuestra primera ecuación, que todavía le podemos hacer algo para ya dejarla como final. Esto que está aquí lo podemos mover hacia el otro lado para ya nada más dejar expresado a más b es igual al valor que tenemos acá. Entonces sería a más b sería igual, pasamos este menos 150 acá y pasa positivo, entonces quedaría 1150 newtons. Entonces ya sabemos que lo que encontremos de valor de A y B sumado nos debe de dar 1150 newtons. Todavía no lo conocemos, pero tenemos una ecuación. ¿Ok? A más B 1100 es igual a 1150. ¿Ok? Vamos entonces a proceder a hacer la siguiente parte, que es encontrar todos los momentos. Y aquí ya aplicamos la primera condición de equilibrio. Ahora vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que nos habla que todos los momentos deben de ser 0. Bueno, recuerden que les decía que para cuando estudiáramos o viéramos la parte de la segunda condición de equilibrio, lo que tenemos que hacer es que de todas las fuerzas que se estén aplicando en el sistema, tenemos que considerar una de ellas como eje de rotación. Siempre va a ser, ¿para qué? Para que el brazo de palanca en esa fuerza se convierta en 0. Entonces, en este caso podemos elegir ya sea A o B como eje de rotación. Vamos a elegir A. Vamos a tomar que mi eje de rotación es el punto en donde va a girar esta viga, en caso de que tenga que girar, sería sobre este punto A. Entonces, este A va a ser mi eje de rotación. Entonces, por lo tanto, yo voy a encontrar todos los momentos en A. Y deben de ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, y al momento en que yo tome esta fuerza A, como ya no va a haber distancia entre la aplicación de la fuerza, que es A, sobre el eje de rotación, que también va a ser A, va a ser 0 la distancia. Entonces, por lo tanto, el momento, recuerden cómo encontramos momento. Momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, si la fuerza vale A multiplicada por la distancia, que en este caso no habría nada, porque sería, recuerden que el brazo de palanca es la distancia que hay entre la aplicación de la fuerza y el eje de rotación. Si ambas están sobre el mismo punto, entonces la distancia es 0. Entonces 0 multiplicado por cualquier valor de fuerza me va a dar 0. Entonces aquí vamos a tomar que se anula. Ya no vamos a considerar a partir de ahora a A como fuerza y no la vamos a analizar como tal, sino simplemente que es un eje de rotación. ¿Ok? Entonces, ya considerando eso, vamos a encontrar a partir de ahora todos los momentos que me producen cada una de estas fuerzas con respecto a este eje de rotación que es A. Y vamos a aplicar la ecuación. Vamos a hacer la sumatoria de todos los momentos que me producen estas fuerzas y eso va a ser igual a 0. Entonces, vamos a encontrarlo, vamos a darle un valor. Vamos a encontrar el momento que me produciría esta fuerza. Entonces vamos a encontrar el momento que me produciría en A esta fuerza W1, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? Ya sabemos, fuerza por distancia. ¿Qué valor tiene la fuerza? 450 newtons. ¿Qué distancia? Pues la que hay de la fuerza donde se aplica con respecto al eje de rotación, que ya sabemos que es A, ya lo escogimos. ¿Qué distancia hay? 5 metros. Entonces, serían 5 metros. Entonces, multiplicamos estos valores, 450 por 5, y entonces nos va a dar, ¿ok? 2050, ¿qué sería? No, perdón, 5 por 5, 25, 5, 22, 2250. Y la unidad de medida ya sabemos que el momento es newton por metro. ¿Ok? Entonces ya tenemos que el momento que produce esta fuerza tiene un valor de 2250 newton por metro. Vamos a la fuerza que me produce el siguiente momento. En A, lo que me produce la viga, el peso de la viga. Y sería lo mismo, fuerza por distancia. ¿Qué fuerza es? 400 newtons. Ok.
¿Por qué distancia hay? ¿Qué distancia hay con respecto a la aplicación de esta fuerza? Y el eje, tenemos aquí que son 5 metros. Y hacemos la multiplicación y serían 2000 newton por metro. ¿Ok? Vamos con la tercera, vamos a obtener el momento que me produciría esta fuerza. Y sería fuerza por distancia. ¿Cuánto vale? 300 newtons. ¿Okay? 300 newtons. ¿Y qué distancia hay desde donde se aplica la fuerza hasta el eje de rotación? Vemos que desde aquí hasta acá serían entonces 7 metros. Entonces aquí serían 7 metros. Multiplicamos y nos queda que aquí son 2100 newton por metro. ¿Ok? No vamos a utilizar 2, no se confundan en esa parte. Siempre es la distancia que hay de donde aplico mi fuerza hasta mi eje de rotación. Entonces sería todo este periodo que cubre sí los 5 metros y 2 metros, por eso son 7 metros. Y por último, encontramos el momento que va a producir esa fuerza B en A. Y entonces sería fuerza por distancia. En este caso, no conocemos el valor de la fuerza. Entonces, como no lo conocemos, solamente lo podemos dejar expresado. Entonces sería B por el valor de la distancia. ¿Qué distancia hay desde esta aplicación de la fuerza hasta A? ¿Cuánto es? Pues todo esto, ¿no? Serían 5 más 2 más 4, 11 metros. Entonces aquí serían 11 metros. Muy bien. Entonces nada más queda expresado. No lo podemos obtener como tal. Entonces ya tenemos las fuerzas. Ahora, así como aquí verificamos signos, recuerden que los momentos también se le tienen que verificar los signos, ¿sí? Y ya vimos que para encontrar esos signos es considerando el sentido de las manecillas del reloj. Entonces vamos a ir analizando qué sentido, hacia dónde se producirían los giros en caso que la fuerza ganara y produjera un giro con respecto a ese sentido de las manecillas. Vamos con el primero. Si esta fuerza ganara e hiciera que esto girara con respecto a este eje de rotación, como va hacia abajo, entonces estaríamos hablando que toda esta viga se estaría moviendo así, estaría girando en este sentido. Entonces estamos hablando que gira ¿en qué? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces al girar en un sentido contrario a las manecillas, estamos hablando que el momento debe de ser positivo. Entonces este lo vamos a dejar positivo. Vamos con esta. Si el peso de la viga ganara, entonces produciría un giro con respecto a este eje de rotación en este sentido. Entonces estamos hablando que sería en un sentido a las manecillas. Entonces cuando es en el sentido de las manecillas del reloj, el momento debe ser negativo. Entonces este momento va a ser negativo. Va a ser negativo, ¿ok? El siguiente, W2. Lo mismo, al aplicar, si esta fuerza ganara y hiciera girar la viga con respecto a este eje, pues el giro sería en este sentido. Entonces todo esto giraría hacia acá, entonces por lo tanto está en el sentido de las manecillas, entonces este valor también debe de ser negativo. Por último, B. B con respecto a este eje de rotación, si este B ganara, ¿cómo haría que girara todo? Va hacia arriba, entonces todo esto giraría así. Entonces estamos hablando que giraría en el sentido contrario a las manecillas. Y cuando gira en el sentido contrario, estamos hablando de que debe de ser positivo. Entonces esto queda positivo. Entonces ya bien, ya que verificamos signos, ahora sí podemos poner todo esto como lo que tenemos acá, ¿no? Como la ecuación de la segunda condición. Dice la sumatoria de todos los momentos en A. Entonces, ¿cuáles son? 2250 newton por metro. Le sumamos el otro momento que serían más por los menos 2000, serían menos 2000 newton por metro, más los 2100 que sería más por menos, y nos quedaría menos 2100 newton por metro, más B 11 metros, B que multiplica a 11 metros. Y todo eso es 0. Entonces aquí estoy expresando, esto que está aquí es lo que tengo aquí. Estoy sumando todos los momentos, sumatoria de los momentos
que produjeron cada una de esas fuerzas en A y las iguale a 0. ¿Ok? Tengo otra ecuación que me la está dando mi segunda condición de equilibrio. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues vamos a, aquí podemos hacer una reducción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a sumar estas dos y restarle a 2250. Realmente vamos a aplicar una resta. Entonces, empezamos 2250 menos 2000, nos quedarían 250. Ok, menos 250, no, perdón, quedaría positivo, 250 positivo, menos 2100, bueno, como el 2100 es mayor, sabemos que nos va a quedar negativo, va a ser una resta, entonces restamos 2100, le restamos 250, entonces si nosotros restamos eso, nos va a quedar 1850. ¿Ok? ¿Y serían qué? Newtons por metros. Y esto queda expresado, más B por 11 metros. Todo eso es igual a 0. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Ya que tenemos esto así, pues de nuevo como hicimos acá, podemos dejar esto de un lado y esto que es nada más el número lo pasamos al otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que B por 11 metros, bueno, vamos a, para crearnos espacio, vamos a borrar ya esto, ya no nos va, ya no lo necesitamos. Esto lo voy a poner por acá, entonces vamos a ir despejando, entonces tenemos B por 11 metros, va a ser igual a esto que lo vamos a pasar acá, está negativo, pasa positivo, entonces sería 1850 newtons por metro. ¿Ok? Y para dejar B, aquí podemos ir visualizando que B vamos a poder encontrar su valor ya. Entonces B, está multiplicando aquí, 11 metros está multiplicando a B. ¿Qué hacemos? Lo vamos a pasar de este lado, entonces pasaría dividiendo. Entonces sería B es igual a 1850 newtons por metro entre 11 metros. Bien, entonces ahorita hagamos la división, lo que nos indica esta operación. Dividimos 1850 entre 11 y nos debe dar un resultado de 168.182 si cortamos hasta la tercera cifra. ¿Y qué observamos qué sucede con las unidades? Pues vemos que aquí los metros se van a eliminar y nos quedan newtons. Entonces, la fuerza de reacción en el apoyo B tiene un valor de 168.182 newtons. Ya encontramos uno de los valores que nos piden. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el otro valor que piden, que es la fuerza de reacción en el apoyo A. Y para ello vamos a utilizar la ecuación que encontramos aplicando la primera condición de equilibrio, donde tenemos esto y ya sabemos que B tiene un valor, entonces ya podemos ejecutarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos A, B, lo vamos a quitar, lo vamos a pasar del otro lado, está positivo, pasa negativo. Entonces sería 1150 newtons menos B. Entonces A es igual a 1150 newtons menos, ¿cuánto vale B? 168.182 newton. Entonces aplicamos la operación que es una resta y lo hacen ustedes y nos debe de quedar 981.82 si lo cortamos a dos cifras newtons. ¿Ok? Entonces la fuerza de reacción en el apoyo A es de 981.82. Y con esto ya concluimos el ejercicio. Eso era lo que nos pedía, encontrar los valores de A y B. Ya lo tenemos. Ya lo que ustedes pueden hacer después, y esto es nada más a manera de comprobación, es aplicar estos valores de A y de B en las ecuaciones que encontramos. Y al hacer ustedes sus operaciones les debe de dar 0. Al darle 0, entonces comprobamos que el sistema está en equilibrio y que sus resultados